Amigos, ¿cómo están? Excelente tarde, lunes 7 de abril, son las 6 de la tarde. Tal y como les he dicho, ya nuestra segunda semana en este horario, un poco complicado porque pues la información se genera en todo el día y ya estábamos habituados a llevarle la información a las 2 de la tarde, pero lo que hoy vamos a platicar no tiene desperdicio, se lo digo en serio, y hablo en plural porque este día viene con, pues, además con mucha información, pero viene aquí a acompañarnos porque lo he invitado. Fíjese que yo considero que hay que meterle mucha pluralidad al micrófono, hay que estar pendiente de las voces, sobre todo las voces críticas. Cuando estamos en un medio de comunicación, estamos muy acostumbrados a saber cuando algo es oficialista, cuando hay un boletín, cuando hay arreglos, y en el caso específico de mi acompañante y amigo, ahorita se lo voy a presentar, pues yo le he dicho que la gente está más atenta de lo que muchos creemos, y lo digo porque las columnas que se llegan a hacer públicas, que se llegan a sociabilizar de manera masiva, pues es porque tienen algo que llama la atención, no solamente al Círculo Rojo, sino a usted que también puede vernos, a lo mejor no en vivo, pero nos ve a lo largo de la tarde y en la noche, uno de los males que nos dejó la pandemia. Así que, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Roberto Nava de Ahora Infórmate para que nos platique, pues, qué nos viene a platicar, porque seguramente es mucha información, Roberto. Martín, ¿cómo estás? Un gusto acompañarte en esta mesa y gracias por la oportunidad que me das de compartir micrófono. Efectivamente, señalas algo muy importante. Muchas de las ocasiones la gente que nos hace el favor de leernos o de acompañarnos en alguno o parte del trabajo que uno realiza en el quehacer informativo, pues no nos conoce. Hay algunos que sí nos conocen, y por supuesto, qué bueno que esa pluralidad que hoy tú haces un ejemplo vivo de ella, pues está aquí, ¿no? Agradecido de verdad de estar contigo. Habrá muchas cosas que podamos compartir en el transcurso de este espacio informativo, y pues vamos de lleno porque ya tienes ahí lista la información. Mira, empezamos muy bien, 48 personas que están aquí esperando platicar de qué. Mire, el asunto es que usted ya sabe cómo se están moviendo las cosas en Tlaxcala. Tenemos, por ejemplo, pues un fin de semana, como le puso Mariana ahí en el encabezado, fin de semana rojo, porque no es solamente el caso de Nativitas, hubo otros que ya le vamos a platicar. Estos intentos de linchamiento, que en el caso de Nativitas no fue un intento, se consumó el linchamiento, pues ya hacen suponer que la gente está harta, que está un poquito molesta, porque no ven que se den las condiciones de seguridad que se repiten en el discurso, pero que en los hechos es poco palpable, Roberto. Efectivamente, Martín, creo es una muestra del hartazgo social. Lamentablemente uno no quisiera llegar a difundir ese tipo de sucesos, porque lo que menos quiere uno es que se pierda una vida, trátese de quien se trate, sea delincuente o no. El hecho es que también la gente ya se cansó, porque llegan, presentan la denuncia, y hoy con el sistema de justicia penal acusatorio que nos rige, lamentablemente los que tienen mayores derechos son los delincuentes o presuntos delincuentes que salen por la puerta de la justicia como en su casa. Es muy claro este sistema de justicia, y cuando no se hace una puesta a disposición debidamente, pues literalmente se burlan de la ley. ¿Qué pasó en Nativitas? O sea, de manera oportuna lo reportaron. Yo estaba escuchando el noticiero con Roberto Cetina en su espacio de 5 Radio, y él fue el primero de los primeros que empezó a indagar sobre qué pasaba en San Miguel Xochitecatitla. No tuvo la suerte de hablar con el alcalde, y hago un poquito esta narrativa porque hay un protocolo de actuación que ya fue aprobado por el Congreso del Estado después de que fueron de una persona que fue linchada en San Pedro Tlalhuapan. Recién acababa de llegar la gobernadora como mandataria estatal, y se da esta situación, y derivado de ello se realizó un protocolo que fue aprobado en el Congreso del Estado, marca de los 3 círculos que se tienen que hacer, marca de un negociador que tiene que intervenir. ¿Qué pasó? La primera prueba fue en Zacatelco hace poco más de un año, cuando 2 policías fueron linchados también por la muchedumbre. Lamentablemente no pudieron salvarle la vida a este par de uniformados. Vemos que el fin de semana, el viernes, para ser precisos, otra persona muere a manos del pueblo que está cansado de tanta injusticia. Los otros intentos que se dieron también en San Pablo del Monte, yo tengo contabilizados 2,
uno más que se dio en Papalotla y otro más que se dio, parece ser que en Tetla o por ahí en un municipio circunvecino, en Guamantla, perdón. ¿Por qué dices de los que tengo contabilizados? Es la tercera, cuarta ocasión que escucho de un compañero periodista, según mis cifras, según mis datos, porque se hace suponer que la información oficial pues no siempre es apegada a la realidad. Fíjate, Martín, que debería de haber información oficial, lamentablemente no la tenemos. Y por eso digo, quiero pensar que estos datos que tengo, porque hasta el día de hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ni tampoco la Secretaría de Gobierno, y mucho menos la Coordinación de Comunicación Social, han realizado ese énfasis y esa puntualización para saber cuántos hechos de esta naturaleza tenemos registrados en el Estado. No sé realmente qué le preocupa a las autoridades el no informar de manera puntual, porque esto también a nosotros nos hace caer en la especulación y nos lleva también a generar un poco de desinformación. Digo, ni modo, lamentablemente seremos de los enemigos que no quiere el gobierno del Estado, pero alguien tiene que decir las cosas, no podemos quedarnos callados ante este tipo de realidad que se está viviendo en gran parte del Estado. Pero como lo dices, inicialmente la Fiscalía tendría que dar información, pues tiene los elementos. Pues es que tendrían, pero en los hechos dicen que no, que porque afectan el proceso, que porque enrarecen, pero enrarecen más a una sociedad, a un pueblo que está cansado de no tener justicia y que hoy tienen que recurrir ellos a la propia justicia para poner ya un orden. O sea, si seguramente, amigos, ustedes que nos escuchan, ya se habrán dado cuenta en gran parte de municipios que hay estas lonitas que dicen vecinos vigilantes: si te agarramos vivo, te matamos; si te agarramos robando, te linchamos. Sí, o sea, son esas amenazas vedadas que están precisamente por este hartazgo y como una muestra evidente de que las políticas públicas han fracasado en gran parte de la entidad y pues obligan al pueblo a tomar justicia por mano propia, que lamentablemente no es lo propio, no sería lo ideal, pero que desgraciadamente es la única alternativa que le dejan. Por eso es importante hablar de estos temas que, como dices tú, pues no son muy cómodos, pero son 3 intentos de linchamiento que se registraron aquí en Tlaxcala, San Pablo del Monte y en Papalotla. Vamos a platicar de eso, pero si le parece, le leo la nota para que vea que no estamos haciendo alarde de nuestra imaginación. No. El incidente ocurrió sobre la calle Zaragoza del barrio de Tlaltepango, donde se alertó de manera inmediata a las fuerzas de seguridad que actuaran conforme al protocolo establecido para proteger tanto a víctimas como a presuntos agresores. El protocolo contra linchamientos implementados por las autoridades tienen como objetivo garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas involucradas en situaciones de justicia por mano propia, evitando que se presenten hechos de violencia desmedida que vulneren la integridad de los ciudadanos. Ahora, el sábado por la tarde se implementó de nuevo el protocolo de atención al linchamiento en Papalotla, en San Buenaventura. Lo anterior tras el reporte del servicio de emergencias 911 sobre una persona retenida, la cual fue señalada por pobladores por estar involucrado en el robo de una motocicleta. Y no sé qué opines, Roberto, de este protocolo, pero la verdad es que a mí me parece absurdo en una declaración que sale a hacer Martín Perea Marrufo y dice que por la gente, la población actuó de manera muy rápida. Oye, pero pues ahí tenían un destacamento, estaba la Guardia Nacional. Exactamente, a mí me llama esa rapidez porque ahorita en el video que tú acabas de difundir se observa perfectamente cómo a esta persona, al hoyo oxiso, le están pegando y lo están empujando o lo tienen contra una camioneta de la Guardia Nacional. Hay elementos ahí debidamente equipados, con armas, con sus accesorios de trabajo diario. Y no me diga que llegaron tarde. O sea, la Guardia Nacional tuvo que haber notificado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque si no, ¿de qué chiste que tengamos secretario de Seguridad si cada una de las entidades va a hacer lo que mejor le convenga? O sea, creo que ahí al secretario o no le informaron o quiso desviar un poco la información, pero ¿de qué hay responsabilidad? Hay responsabilidad, por supuesto. Y lo mismo pasó en el caso de Zacatelco, que mencionabas hace un momento. Héctor Lorenzo es un compañero que cubre la Nota Roja y nos platicaba en un cafecito que él se quedó impresionado porque le pedía a los policías pues, que se activaran, que fueran a rescatar a su compañero, y la respuesta era: no tenemos indicaciones. Se dieron cuenta de que estaban a punto de matar a su compañero y no reaccionaron. Entonces el protocolo no se activó porque no había indicación. El protocolo, hasta donde entiendo, tiene que activarse desde los policías municipales, porque así lo han dicho, y ahí hacia adelante, ¿no? Los demás se van integrando.
pero no hubo respuesta. Mira, Martín, me acuerdo perfectamente. Parte de ese protocolo señala que lo primero es notificar, o sea, el primer respondiente tiene que notificar a su superior jerárquico, que en este caso el primer respondiente fue el municipio. El municipio tuvo conocimiento y lo reporta al Estado y ¿a quién le compete? Bueno, al secretario de Seguridad Ciudadana. El secretario de Seguridad Ciudadana tiene un jefe, que en este caso es el secretario de Gobierno. Tuvieron perfectamente conocimiento de lo que pasó, estaban los elementos de seguridad en las inmediaciones. Nunca aplicaron los protocolos que marca este mismo protocolo, válgase la redundancia en cuestión de idea, y que desgraciadamente derivó con la muerte de 2 oficiales, que ellos trataron de mediar, pero no tenían esa capacidad. Ahí faltó también un buen mediador, un director de gobernación en este caso, que tuvo que haber sido quien se metiera a negociar, a buscar los mejores acuerdos. Digo, está bien, el pueblo está enojado, pero finalmente debes de tener esa capacidad para hacerles conciencia. Si se te sale del control esa parte, bueno, hay un segundo anillo que se tiene, un primer anillo, perdón, que se tiene que aplicar. O sea, ese anillo es un poquito más amplio, ¿no? Y conforme van calentándose los ánimos, tienes opción de poner un segundo anillo y hasta un tercer anillo, que en este anillo pueden hacer uso de la fuerza pública, de las armas directamente, con tal de disuadir a los manifestantes, a la gente que pudiera estar ahí. Y no es que tampoco uno busque sangre, pero el protocolo es muy claro. O sea, si fracasa el diálogo, fracasa los diferentes o las diferentes actividades que pudieran ellos inhibir una muerte y no lo realizan, pues es más fácil al rato andar buscando culpables, como fue lo que pasó en el caso de Tlalhuapan, que metieron a 2, a un expresidente de comunidad y al presidente de comunidad en turno, que por cierto uno de ellos ya salió y el otro sigue preso todavía, que les fincaron 50 años de responsabilidad por un hecho que el presidente municipal tuvo conocimiento. El primero fue el director de seguridad pública en ese municipio, fue el presidente, notificaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que en ese entonces todavía no estaba Marrufo, pero creo Max Hernández era el que tenía el cargo de comisionado, un cargo ahí en esa área. Notificaron, supongo que tuvo que haber notificado a la Secretaría de Gobierno. Entonces, ¿de quién estaban esperando la autorización para poder entrar? Cuando entraron, ¿de qué sirvió que estuviera toda la policía en las inmediaciones? Ya llegaron en el caso de Santana, ya estaba quemado el presunto, ¿no? Y ahora en el caso de San Miguel Xochitecatitla, igual cuando interviene la fuerza pública, ya estaba quemado. En el caso de los policías en Zacatelco, se los llevaron lesionados, pero desafortunadamente uno de ellos murió en el trayecto y otro más murió en el hospital. O sea, bueno, ¿qué debemos de esperar, Martín? ¿Hasta cuándo? Pero mira, ahorita que mencionas esto último, que en el traslado, en el traslado ya iban muertos. Fíjate. Incluso cuando llegan a la zona de hospitales, los camilleros que tenemos amigos ahí en la Secretaría de Salud, dicen que ya iban destrozados de la parte posterior. O sea, pues es que imagínate, ¿qué haces ante una turba enojada? No hay control. Que te patean, te pegan y con todo, con palos, con piedras. O sea, es una situación grave. Digo, afortunadamente se pudieron inhibir otros hechos, pero ¿qué lectura nos está dejando este ejercicio? Que el pueblo ya se cansó y que si no se toman las acciones pertinentes, si las autoridades no intervienen, la autoridad tiene que ejercer su autoridad, porque si van a preguntar, imagínate de qué a qué preguntan y si es que el secretario está disponible o si es que el funcionario en cuestión tiene esa disponibilidad de tomar una decisión. No, pues de aquí a que la toma ya se murieron. O sea, es rápido. Lo que hicieron en Papalotla está bien, pusieron gases lacrimógenos, perfecto, eso ayuda a disuadir y lograron rescatar a este muchacho que ya lo tenían emplayado ahí en un poste y ya estaba bañado con combustible. Imagínate, una mano de esa perversa, alguien con iniciativa que prendiera el cerillo, quién sabe, ¿eh? Sí, ya, la iniciativa es malvada en ese momento. Y fíjate, pasando de este asunto, que ahorita vamos a retomar otra vez, pero la molestia está en la inseguridad. Y claro, ahora la molestia también se va, Roberto, a las áreas educativas en donde, no vamos a hablar todavía de Homero cuando dice que no a la paz, no, que le ganó el subconsciente, sino el asunto que está en el Instituto Tecnológico de Tlaxco, donde afirman que hay despidos injustificados, pero a quien le echan la bolita en este momento es a una mujer que fue diputada, que ya tuvo cargo en Morena, aquí en la entidad. A Luz Vera, ¿no? Quien es la actual titular de ese instituto. Y digo, sin defenderla, pero creo que este
asunto viene de mucho antes. El asunto es que los trabajadores y algunos extrabajadores del Instituto Tecnológico de Tlaxco hoy se manifiestan para exigir la reinstalación, escucha Roberto, de 18 empleados que fueron despedidos de manera injustificada. Además, estos inconformes demandan el pago de salarios caídos y el respeto a los acuerdos establecidos con el sindicato de la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM. Durante la protesta, como les decía hace un momento, señalaron a la directora del plantel, Luz Vera Díaz, de haber incumplido los convenios firmados con la organización sindical. Además, acusaron que ha colocado en diversos puestos a personas afines a ella sin respetar los procesos establecidos para la contratación. Entonces, los trabajadores afectados han informado que ya iniciaron un juicio laboral y aseguraron que no permitirán más injusticias dentro de la institución. En esta protesta hicieron un llamado a las autoridades competentes para que intervengan y se garantice el respeto a sus derechos laborales, exigiendo una solución pronta y justa. Mira, y esto yo me acuerdo que también ya pasó en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, y ya pasó en el de Huamantla, y ya pasó en la CPUCET. En el sector educativo hay muchos faltantes, y aunque no le corresponde directamente a Homero por ser otra área, pero creo que sí tiene que... No, sí le corresponde, es cabeza del sector. El sector educativo depende del secretario de Educación, independientemente del nivel de que se trate, ¿no? Digo, con excepción de las universidades, pero no todas ellas están exentas del control. Claro, por supuesto. Otra institución que también ya pasó por un proceso similar es en el Colegio de Bachilleres, ¿no? O sea, de que hay información referente a esta situación, hay mucho. O sea, el histórico es muy grande y desgraciadamente siempre con el cambio de algún director, de algún rector o titular de la dependencia en comento, pues se dan ese tipo de inconformidades. Fíjate que yo no soy muy partidario de los sindicatos, principalmente porque a veces los sindicatos son buenos, sobre todo cuando tienen que defender los derechos de los trabajadores. Sí. Pero muchas de las ocasiones, sin temor a equivocarme, la gran mayoría son los que te limitan para poder hacer otro tipo de acciones. Porque tú llegas, por ejemplo, a una dependencia y si a la hora que tengas que llegar, faltando 1 minuto para su hora de salida, o 2 minutos o 10 minutos o más, ya no te hacen ningún trámite porque te dicen, es que mi horario ya se acabó. Oiga, pero usted es un servidor público. Sí, eso a mí no me importa. Mi contrato de trabajo marca que tengo que elaborar hasta las 3 de la tarde y faltan 5 minutos y en lo que llego al reloj checador yo ya no puedo hacerle ningún trámite. Y ese tipo de situaciones también a nosotros como ciudadanos, como población, pues te enoja porque cuando tienes la factibilidad de ir de manera oportuna o cercana a hacer este tipo de procesos sin problema, pero cuando tienes que viajar de diferentes lugares, y un caso específico es en el registro civil, que está en el portal grande. A mí me tocó ser testigo de este tipo de situaciones, donde personas que venían de otros estados para corregir algún error ortográfico en sus actas o alguna modificación en sus documentos oficiales, de verdad los tratan con la punta del pie y no les importa si son personas de la tercera edad, si tienen una capacidad diferente o si la movilidad no es igual a la de alguien que tiene 20 años a otra persona que tiene 80 años, o sea, no hay esa mínima sensibilidad. Por eso es que también creo, o más bien, no por eso, sino por eso es que creo que no es oportuno muchas de las veces que los sindicatos tengan este tipo de servidores. Está bien, peleen sus derechos. Hoy que estos trabajadores del Instituto Tecnológico de Tlaxco hacen un reclamo, pues es de acuerdo también a sus derechos laborales. Pero vamos a ver hasta dónde están esos derechos laborales siempre y cuando no transgredan los derechos del pueblo de México. También. Eso ya también hablé como político. Sí, eso te salió muy como de la CPUC. Ay, no, Dios me libre. Creo que me habían cambiado a Roberto Nava. No. Y mire, para que vea que le vamos a hablar de todo, este fin de semana, yo no sé si coincide Roberto, pero yo vi que había mucha gente, sobre todo en redes sociales, que es donde más se manifiestan, mucha gente que dice que habla a favor del toro, ¿no? Que no hay que matar a los animales, a lo que yo coincido plenamente, pero no se hacen ver en este tipo de manifestaciones en donde, caso contrario, los que aman a los toros o los que defienden la fiesta de los toros, ellos sí se fueron a manifestar, y fue el caso de Apizaco, en donde Abraham Sánchez Lima estuvo en esta marcha pacífica que, salvo tu mejor opinión, yo vi que se politizó mucho. Muchos actores políticos, muchos que quieren volver al espacio público, que buscan el reflector, se manifestaron cuando previamente desde el Congreso les habían dicho, a ver, tranquilos, aquí ni siquiera nos importa legislar eso,
Entonces no se justifica, Roberto. Y hoy el verde también lo dice, ¿no? A ver, es que, Martín, ante la situación política que estamos viviendo en el Estado y ante esa marabunta llamada Morena, vino literalmente a desaparecer la oposición. Yo quisiera ver a esas diputadas y diputados que andan apoyando este tipo de movilizaciones. ¿Por qué no hacen una iniciativa y la presentan ante el Pleno de la 65 legislatura? Si bien es cierto, ya fue aprobada en la Ciudad de México, pero la Ciudad de México no tiene las características que tenemos en Tlaxcala. Yo no soy promotor de la fiesta brava, yo siempre he estado en contra, sobre todo por el maltrato que sufren los animales. Creo que tiene sus bondades porque es también un arte, es bonita la fiesta brava, pero no comparto el hecho que se tenga que lastimar a un animal y que finalmente se tenga que concluir esta fiesta hasta matar al astado, ¿no? O sea, si nos damos cuenta que efectivamente hoy los animales con esta Secretaría del Bienestar Animal ya les da esos derechos, pues esos derechos tienen que ser no nada más para los toros, para todo tipo de animales. Gallos, por ejemplo, hay peleas de perros y gallos clandestinas, o sea, si hay alguna festividad, una feria, por ejemplo, la de Aguascalientes, que es una feria muy grande, la pelea de gallos es su fuerte, ¿no? Y si nos vamos hacia el histórico, viendo algunas otras festividades, pues siguen utilizando este tipo de prácticas en las que tengan que poner a los animales de por medio. No comparto esa situación y lamentablemente pues los políticos hoy no tienen de otra. O sea, ¿qué tienen que andar haciendo un legislador, una diputada? ¿Qué tiene que andar haciendo en el temas de la fiesta brava? Cuando la señora, por más que he tratado de buscar imágenes, en una sola corrida de toros, no la llegué a ver. No voy a las corridas de toros, pero sí estoy atento por la información que se genera, por quiénes van. Entonces, si vamos a ir a ese tipo de situaciones, primero hay que saber de qué hablamos. Te puedo asegurar que la mayoría de ellos no saben ni cuántas ganaderías tenemos en el estado. Que efectivamente Tlaxcala es una de las entidades muy importante en ese rubro porque tenemos más de 50 ganaderías. Y estas ganaderías que están principalmente en la zona nororiente del estado, ¿no? Y que han puesto en alto el nombre de Tlaxcala, pero ¿a qué precio? Está bien, veía en la manifestación también que la seguí a través de redes sociales, o sea, que dicen que hay muchos toreros que se van a quedar con las ganas, que los niños pueden practicar este arte sin necesidad de matar y maltratar a los animales, ¿no? ¿Tú estás a favor entonces de la fiesta de los toros sin sangre? Sí, por supuesto. Como en Ciudad de México, claro. como en Michoacán. Efectivamente, o sea, ¿qué pasó en el caso de los circos? ¿No? Sacaron a los animales porque también era un maltrato muy marcado que les hacían y vean, los circos siguen funcionando, tuvieron que innovar. Lo que pasa es que también la fiesta brava deja muchísimo dinero. Un toro de lidia no te cuesta 50,000 pesos ni te cuesta 100. Y quienes defienden justamente la fiesta de los toros son los empresarios, son los toreros, los ganaderos, la gente a la que le importa. ¿Cuánto gana un torero? ¿Cuánto gana un matador por una corrida? No creo que gane 30,000 pesos. No. De 150 a 250,000 en Tlaxcala. Imagínate, y si tienen que ir, por ejemplo, a la Plaza México, que era de las más caras, o si se tienen que ir a España, o si se tienen que ir a otro lugar. No, y si viene Rocarrey, o si viene alguno de estos de cartel pesadísimo. Mira, apenas empezamos a hablar de toros y ya me empezaron las mentadas, y yo lo sé porque a mucha gente, mira, tú te das cuenta cómo hay temas que calientan. Sí, claro. Y este en específico, cuando lo manejamos, somos susceptibles de muchas contrariedades, de muchos señalamientos, pero a ver, a la gente que nos ve, no somos partidarios. Roberto ya lo dijo, yo lo dije desde la otra vez, nomás embisteces y esos a veces no somos partidarios, pero lo invito a ver o en un cortecito, ¿no? En un corte, sí, son muy buenos, pero no en las corridas, tampoco soy partidario. Vea usted el trabajo de Abraham Sánchez Lima sobre la marcha de este sábado y regresamos para platicar de este asunto, porque justamente lo que se tiene que decir es que no fue tal cual para la defensa de los toros, fue para la defensa de los taurinos. Pero vea usted la crónica de este amigo. La concentración de este sábado 5 de abril en Apizaco ha sido multitudinaria. La unión de diversos sectores de la industria de los toros en Tlaxcala es un hecho que ya circula con amplitud en el universo taurino. Cientos de personas se dieron cita en el Parque Juárez de la ciudad rielera a las 9:30 horas dentro de una convocatoria para tomar el espacio público y visibilizar a los tomadores de decisiones la importancia de conservar una práctica generadora de amplios beneficios. Actores políticos, mujeres taurinas, ganaderos, profesionales del espectáculo,
peñas, artistas plásticos, músicos, veterinarios y médicos, en mayor medida, las agrupaciones más representativas por su presencia y liderazgo, con un llamado enérgico y la convicción de enviar un mensaje: respetar las libertades. Durante un recorrido de casi 2.000 metros a lo largo del Boulevard 16 de septiembre se agruparon 5 columnas nutridas con personas de sectores, ocupaciones y edades diversas. Adquirió notoriedad la presencia del matador Isaac Fonseca, coleta michoacano que ha emprendido de forma mediática una defensa activa de la industria y cultura taurina en nuestro país, así como en otras latitudes. De forma reciente encabezó las movilizaciones en Morelia y la Ciudad de México. Con el mismo vigor, los matadores como Sergio Flores encabezaron la formación con consignas concretas y completas. Uno de los momentos más destacados surgió cuando la manifestación llegó a La Maquinita, símbolo, origen y evolución de un pueblo. Ahí se entonó el himno mexicano. Las estrofas de otro símbolo, en este caso nacional, cohesionaron a los asistentes. Alrededor de las 10:40 horas la concurrencia desembocó en la Plaza de Toros Monumental Rodolfo Rodríguez Elpana y posteriormente la asistencia a un festival en el que se lidiaron astados de Lorenzo Rivera, La Joya, Rancho Seco y La Gasca a manos del becerrista Miguel Piedras, los novilleros Luis Martínez y Lucelena Martínez, así como del matador Sebastián Palomo. Previamente hizo uso de la voz el matador Uriel Moreno El Zapata como orador único, quien llamó a defender la fiesta de los toros mediante la realización de asambleas populares y anunció que ante el Congreso del Estado se presentó una iniciativa de ley. La asistencia copiosa a la marcha reflejó el ánimo participativo de una sociedad que en otros tiempos tuvo un desarrollo vinculado a la industria del toro bravo y que se diferencia de lo que ocurre en otras ciudades del país. Se debe decir, el logro de llenar las calles será fútil si la industria taurina evade hacer esfuerzos por llevar a la gente a las plazas de toros en un entorno con esa volatilidad y efervescencia. Para eso queremos la libertad, para lograr algo grande, en este caso, su continuidad y supervivencia. Ya regresamos para platicar de este asunto. Mire cómo se calentó rápido. Muchos mensajes, voy a leer algunos. Primero, saludos para Johnny Cosme allá hasta Alzayanca, nuestro amigo, a Rogelio Conde, a Abraham Sánchez, que ahorita vamos a platicar con él. Dice Saúl Barrera, eso de los toros es pura facha, ya dijeron que no hay intentos en Tlaxcala, no sé por qué le hacen al cuento los de Andalco y compañía. Julio Roldán, saludos desde la Tierra del Sur y de los mejores boxeadores, me imagino que debe ser Zacatelco. Alejandro Tamayo, mi hermano, un abrazote para ti. Delfino, como siempre, dice Homero, la defeca y la defeca, pero ahora lo dijo en voz alta, jejeje. Esmeralda dice, ¿para cuándo podremos ver cambios en materia de seguridad y de educación? Buena pregunta. Saúl Barrera, lamentable lo de los linchamientos y anoche pensé que había otro en Totolac, pero sí se golpearon. Yo vi y me fui de ahí. Bueno, pues Abraham, ya estás aquí en la línea. ¿Cómo estás? Buena tarde. Hola Martín, Roberto, muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Pues platicábamos Roberto y yo aquí fuera del aire que aunque la convocatoria fue para defender a la fiesta de los toros, pues también fue como para hacer pasarela política. Allí viste seguramente algunas de las figuras que no propiamente fueron a defender la fiesta más bella, como le llaman ustedes. ¿No crees que era innecesaria esta fiesta, esta marcha, toda vez que en el Congreso habían anticipado que no hay intención ni siquiera de contemplarla para su análisis? Y es decir, no había intentona de cerrar las plazas, no había intentona de cambiar la fiesta de los toros como la conocemos comúnmente. Sí, la verdad es que creo que el nerviosismo priva porque no hay una vía jurídica para defenderla llegado el caso, ¿no? Se han presentado en el pasado reciente situaciones de que se está suscitando el espectáculo o está a punto de realizarse y llegan los amparos. Concretamente sí creo que siempre va a ser muy atractivo para un político cuando hay una nutrida protesta que de alguna manera puede ser justa. La fiesta de los toros es un escaparate para la división de opiniones, pero sí creo que no es por ahora, como lo vemos en el caso federal o en otros lados, en Michoacán, la Ciudad de México, algo que merezca la prioridad. Pero bueno, creo que sin duda alguna la fiesta de los toros es un medio democrático y puede ser el pulso para medir otras cosas que vive la sociedad en estos momentos.
Abraham, Roberto Nava te saluda. Oye, me llama la atención y saber si tú estarías de acuerdo en que este tema, en lugar de que efectivamente fueran los taurinos los que estén defendiendo esta permanencia del uso de la violencia en contra de los animales, pues hoy literalmente los políticos, como le decía Martín, ya metieron mano y están buscando sacar raja política. ¿Esto qué tanto les beneficia a ustedes? O qué tanto le beneficia a la sociedad, porque al haber ya intereses políticos, por lo menos de 4 institutos políticos, valga ser la redundancia, pues ya le quite esa originalidad y la razón real de este movimiento en caso de que se pudiera fomentar la inconformidad. Sí, sin duda alguna politizar los temas es una cuestión complicada. Yo lo que creo y veo únicamente positivo es que pueda abrir una consulta y que el taurino puede llegar con una propuesta realista. En el caso de la Ciudad de México se llegó y a la mesa no se puso nada. Por eso creo que la restricción, como señalan algunos, está revestida de la prohibición. Pues lo único positivo que vería es abrir foros para discutir el tema, ¿no? A final de cuentas, cuando se habla de la cultura y de todo el legado, estamos hablando de cosas en abstracto, ¿no? Ya vemos el caso de Barcelona, sigue la Plaza de Toros, sigue todo ese bagaje histórico y cultural. Aquí lo que se debe de tratar es una visión de industria, ¿no? Hay cadenas productivas insertas en ello, hay recursos monetarios que las familias y los trabajadores perciben. Entonces creo que todo lo que en el espectro que circunda el espectáculo pasa, ¿no? Y yo no me refiero de forma específica a las corridas de toros. Hay espectáculos multitudinarios como las capeas, ¿no? Pues sabemos de un caso paradigmático que es la Guamatlay, que de alguna manera también podría verse amenazada con una regulación que sea restrictiva, ¿no? Sí, te reitero, lo único que veo beneficioso es que se hable del tema. Obviamente que deben de ir los sectores involucrados y los especialistas en ello. Muy de acuerdo. Pues perfecto, una buena cobertura la que hiciste este fin de semana, así que vamos a estar pendientes para ver qué sucede en torno a la fiesta de los toros, que yo insisto, pues en Tlaxcala se ha dicho, incluso por el Partido Verde, no hay intención de legislarla. Excelente tarde, Abraham. Gracias, un gusto saludarles. Gracias, Abraham, hasta pronto. Pues ya escuchó usted ahí, esta información es importante porque mire, podremos no ser taurinos, pero hay quien sí le sabe, como el caso de Abraham, de Eduardo Lozano, que también es nuestro colaborador y amigo, y que pues ellos nos dan la luz que usted y yo pues, realmente pues no tenemos. Ahora, de lo que sí tenemos es buen ojo, buen oído, buen olfato, porque el reportero tiene que tener esas cualidades, Roberto. Claro. Y lo que se vio y además suerte, ¿eh? Y suerte, mucha suerte, sí, además. Claro. Porque qué suerte los que tuvieron de frente este fin de semana a Homero Meneses en este acto, en donde ¿suerte? Yo no lo entiendo bien, Roberto. Mira, yo sí amo al boxeo, me encanta el boxeo. Yo pensé que Homero. No, lo respeto mucho, pero amo el boxeo y no me parece lógico que tú salgas a hablar de paz, pues metiendo guantes por delante. Entiendo que la idea es promover el deporte, pero se pudo haber promovido otra cosa. En fin, creo que eso no fue la mejor idea y sin embargo, lo que le pasa a Homero, no sé si tenga ahí Mariana el video, pero lo que le pasa a Homero, véalo usted, júzguelo usted y regresamos para platicar del desliz en donde todo el país, incluyendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hace un llamado a la paz, hace un llamado al deporte, todos en el país, menos Homero Meneses, y ya fue nota nacional, véalo usted. De seguir diciendo sí al deporte, no a la paz. Al revés, sí al deporte, sí a la paz, no a la violencia, no a la violencia. Vamos a ir a decirle de Tlaxcala que estamos aquí todos contentos. Muchas gracias. Afán de la gobernadora Lorena Cuellar. Pues ¿qué te digo, Roberto? Mientras todos en el país llamaban a la paz, dice Homero no a la paz, y los de la delegación D31 y otros maestros han dicho, no fue un desliz, eso fue lo que piensa, es el talante con el que se ha conducido Homero Meneses en la Secretaría de Educación Pública contra los maestros y contra los administrativos, Roberto, y creo que ya está. Exactamente, y coincido contigo, Martín, y con los amigos de la delegación D31, porque creo que lo que habló fue su corazón.
No fue ningún desliz. Ve la seguridad con lo que lo dice. Pero lo más grave de esto, Martín, es que estos actos circenses redundan en este tipo de situaciones que dejan una vez más mal parado al Estado. Digo, en aras de sentirse popular, a mí me dio risa porque quienes practican el boxeo, Martín, y tú eres una muestra de ellos, se ejercitan mucho y procuran estar en forma, con cuerpos atléticos, o sea, procuras tener movilidad, flexibilidad para que esto también no te cause algún daño. A mí me dio risa porque en el video que sale, y no es que sea homofóbico o que traiga algo personal contra el secretario de Educación Pública, pero ve el sobrepeso que tiene y todavía se pone la playera apretada y se pone unos lentes en el que no sé qué trató o quiso estar muy ad hoc para lucir a nivel nacional con esta campaña que llamó a realizar la presidenta Claudia. Creo que no entendieron el mensaje. O sea, realmente esta práctica de hacer deporte y luchar por la paz lleva más allá en que esa paz sea hacia el interior, hacia uno, hacia tu familia, hacia tus actividades, tener esa paz emocional, esa paz espiritual y esa paz que te permita generarla hacia las personas con las que te rodeas y en el caso del secretario de Educación Pública, la gente que depende de él. Lamentablemente vimos que fue más un acto de propaganda, un acto ridículo. O sea, no le vi razón de ser que se pusieran a brincar y aventar golpes a lo tonto cuando no llevó alguna finalidad en específico más que sumarse a un movimiento. O sea, tuvieron que acarrear otra vez a cientos de empleados, cientos de trabajadores y personas, amigos, familiares y demás porque tenían que llenar esa plaza. Yo quisiera preguntarle al secretario de Educación Pública si dentro de su estrategia como titular del ramo tiene contemplada alguna acción específica que pueda realmente fortalecer ese deporte. Y no nada más el boxeo. Digo, Tlaxcala tenemos excelentes boxeadores, pero también tenemos ciclistas, tenemos atletas, o sea, y un sinfín de actividades, de disciplinas que han puesto en alto el nombre de Tlaxcala. Yo no los veo en ningún lado. Pero lo que sí vemos es este tipo de ridiculeces, ¿no? Que además no se justifica la presencia de Homero Meneses, porque si dijéramos fue un... Es que fue en representación. No, oye, pero en representación está Daniel Moncayo, que es el titular del deporte, es el de la rama, pues es que debiera ser él, ¿no? Pero le urge el reflector porque él dice que como ya no puede ser gobernador, quiere ser diputado federal. Por eso le dan este espacio para ganar reflector y creo que hizo todo lo contrario. Lo que ayer ganó fue la burla, porque mientras él estaba diciendo esto, abajo los que fueron obligados, los que fueron acarreados, pues se carcajearon, pues se pitorrearon del secretario. Es que ¿qué más puedes hacer cuando una persona no tiene ese poder de ligar una frase con tus pensamientos y tus sentimientos? Por eso que yo lo escribo hoy en mi columna. Digo, le ganó el corazón. Realmente fue lo que siente el secretario de Educación Pública, o sea, o a lo mejor también pudo haber sido motivado por el clima de violencia tan extremo que estamos viviendo a últimas fechas, ¿no? Y por eso toma mucho sentido los comentarios de redes sociales, como el caso de Gwendolina Amaro Ramírez, que fue dada de baja de manera injustificada. ¿Y eso qué es? Eso es violencia. Eso es violencia. Y es violencia de género. Y es una persona discapacitada y es una mujer. Oye, ahí hay agravantes en contra de ella. Y no hay autoridad que haya podido respaldar hasta el momento a Gwendolina Amaro, que era la titular de la delegación de 3-1, que es la responsable del área administrativa de la CPUCET. Fíjate, Martín, y eso que es una persona pública. ¿Qué puede esperar el pueblo sabio, el pueblo de a pie de Mezclilla? Como dice Lalo Fernández, que si nos estás viendo, saludos Lalo. O sea, ¿qué puede hacer esa gente cuando presentan o sufren algún delito, alguna violación, y llegan a presentar su denuncia? Espérese. Y a ver, ¿y trajo su acta de nacimiento? No. Su cédula de RFC, porque hoy ya te piden todo. Su acta de nacimiento, el último perro que tuvo. La de defunción, o sea, casi, ¿no? Tantos requisitos que al rato te dicen, ¿qué crees? Que no funcionó o no procedió tu denuncia. Tuviste que llegar a ratificar y como no llegaste, oiga, pero es que a mí no me notificaron. No, pues eso te lo tuvo que haber dicho el abogado. A ver. Ahora entiendo por qué el pueblo está cansado. ¿Y por qué el pueblo tiene que recurrir a tomar esas acciones de buscar la justicia por mano propia? No se justifica, reitero, pero no nos dejan de otra, Martín. O sea,
¿tú qué haces si ves que estos desgraciados, o sea, perdón por el término y por la palabra tan efusiva, pero qué haces en ese tipo de situaciones? No, y cuando llegas a denunciar, caras largas, gente que no tiene idea del papel que tiene que jugar. Y si te agarras un otra. sindicalizado o sindicalizada que ya se va, no, pues ya valiste. Con la torta aquí diciéndote, mira, hay mañana, ¿no? Sí. Y la gente que está en la fiscalía, que propiamente tendría que ser capacitada para este trabajo, luego no sabe ni siquiera cómo tienes que, qué trámite tienes que hacer. Pero es Y que entonces, tienen una carga brutal en el tema de la fiscalía. El hecho de pasar de procuraduría a fiscalía no nada más es el nombre. O sea, todos los procesos pendientes tienen que ser actualizados hasta donde tengo conocimiento. Entonces, imagínate, toda esa carga que dice la procuradora, o lo decía en su momento hoy la fiscal, decía que no podía hablar de ese tipo de cifras de todos los expedientes que están en la congeladora por cuestiones de secrecía. ¿Cuál secrecía? Pues es de incapacidad. O sea, me llama la atención, por ejemplo, regresando otra vez al tema del linchamiento, ¿no? La Secretaría de Seguridad sale a decir que sí fue linchamiento. Oye, a ellos no les corresponde. Tuvo que haber sido la Fiscalía a través del Instituto de Ciencias Forenses quien determinara efectivamente que la menor que siempre sí sufrió agresión sexual. No manches, oye, ¿con qué rapidez? ¿Y dónde están los estudios periciales? Y además, allí había otras voces que decían, oye, están revictimizando a la menor. Y además se metieron en un área que no es de su competencia. Por eso es que platicamos casi al inicio de la charla. A veces el informar de manera inmediata no siempre se informa mejor. Mejor hay que esperar un poquito a tener todos los datos, todos los agravantes, porque en el tema jurídico es bien complicado, ¿eh? Sí. Y por eso, por no cuidar el debido proceso, pues Sí. salen muy rápido. O por el hecho de difundir una imagen donde lo detuvieron. Por eso es que hoy tenemos que taparles la cara o tenemos que borrarles Sí, el su rostro para que no puedan ser revictimizados y no lo agarren eso como pase de salida. Porque ya la ley lo permite además. Porque y se menciona su nombre peor. Dicen, es la puerta giratoria. Ah, bueno, pero es Ese en el problema. caso de una persona de la sociedad civil, más no así con un funcionario público, porque un funcionario público está percibiendo recursos del erario público y se enojan porque, por ejemplo, alguien me reclamaba, no sé si recuerdas el tema del regidor de la capital, de Alejandro Herrera Lumbreras, Sí. y digo su nombre completo porque es un servidor público, él fue electo, él fue en una planilla, entonces la gente que llegó a votar tuvo que votar también por él, por ser parte de esa planilla. Entonces el señor está percibiendo recursos públicos, su cargo es irrenunciable y se rentó por 3 años. O sea, independientemente de que pida licencia, él sigue siendo regidor con licencia. O Así sea, es. no puede renunciar al cargo porque son cargos de elección popular, salvo que sea un proceso de juicio político. Pero ¿sabes en Tlaxcala cuándo va a proceder algo así? No, hombre, Nunca. sí. Si no ha procedido en contra de otros más. Exactamente. Ni a nivel federal, ahí está Alito, y Así ya, es. ya se la perdonaron. Pero ¿a qué voy? Este comentario sale porque precisamente me decía alguien, no, es que porque ya empezaste a manejar el nombre del presunto, hoy lo está agarrando su defensa como agravante porque fue revictimizado. Dije, a ver, si utilizamos el nombre fue porque hay un denunciante, hay una persona que está afectada y ella le puso nombre y apellido. Y reitero otra vez, el señor es funcionario público, con licencia, pero es funcionario público. En su carta que presentó ante el Cabildo y que leyó el alcalde Alfonso Sánchez García, no especifica si el permiso fue sin goce de sueldo. No, ni lo van a decir tampoco. Y si fue sin goce de sueldo, tienen que presentar el documento. Y una pregunta más, ¿por qué no ha sido llamado el suplente? No, bueno, ¿y por qué no se permitieron preguntas y respuestas en la rueda de prensa? Pues es que esa no fue rueda de prensa, Martín. Pero si convocan, A pues ver. tú entiendes que es para preguntar y para poder dialogar allí, Sí, sino que manden un comunicado y se acabó. Es que lo ideal sería eso, o sea, si nos convocan a una conferencia de prensa, pues que nos permitan hacer esas preguntas, si no a mí, ¿para qué me convocas? Si me vas a convocar nada más para llegar y escuchar un comunicado, mejor mándamelo, graba a tu presidente, que lo lea, lo compartes y nos facilitas la vida a todo mundo, ¿no? Pero no lo hacen así. Pero y no quieren, lo hacen, y man. quieren el reflector simplemente, porque parece que eso es lo que está en este momento siendo lo primario en Tlaxcala. Donde también hay reflector, y eso sí, hay que estar muy orgullosos,
es en el caso de Huamantla, porque no sé si usted conozca o si conozcas el totomoxtle. Sí, cómo no. Que es, bueno, el totomoxtle hacen maravillas con esto que antes las abuelitas acababan tirando, ahora hacen maravillas. Ve usted esta nota en donde Tlaxcala brilla en Festival de Flores y Jardines 2025, justamente con Totomox, así se llama la obra de alfombristas guamantlecos. Ve usted la nota y ahorita regresamos. El talento artesanal de Tlaxcala vuelve a captar miradas en la escena nacional gracias a la participación de Alejandro Lira, alfombrista originario de Huamantla y miembro del colectivo de alfombristas mexicanos, quien representa la obra Totomox en el Festival Flores y Jardines 2025, que se celebra del 3 al 6 de abril en la capital del país. Hola, soy Alejandro Lira, alfombrista de Huamantla. Se presenta el creador, quien explicó que su obra forma parte de una intervención artística colocada sobre la fachada del edificio Banorte. La obra, llamada Totomox, se convierte en un homenaje a la tradición, identidad mexicana y la conexión con la tierra. El festival, en su 6ª edición, lleva como lema Jardines del Futuro, una temática que busca inspirar a través de la creatividad y proyectar cómo podrían ser los espacios naturales del mañana. En años anteriores, el festival ha explorado la biodiversidad y la relación entre seres vivos, como sucedió en 2024, con el Jardín de Seres Asombrosos. Más información en la página de internet www.martinrodriguezhernandez.com. Permítame, Roberto, mandarle un abrazo muy, muy efusivo a uno que sí tuvo que haber estado ahí arriba en la clase de boxeo, que es Abel Vargas Valencia, claro, oriundo de Zacatelco, el único tlaxcalteca que puede presumir de haber estado en juegos aquí en Tlaxcala, en Olimpiada Nacional, Juegos Regionales, Centroamericanos, Panamericanos, el Mundial de la Especialidad con nuestro queridísimo paisano también y boxeador profesional, pupilo de Nacho Beristain, con Israel Rodríguez Picasso. Él sí tuvo que haber estado, ya estuvo en Juegos Olímpicos, se trajo la de plata con marco verde y no estuvo, así que para ti, mi querido Abel, un abrazote, para Juan Gabriel Sánchez un abrazo, para el exdiputado José Isabel Juárez Torres un abrazote. Dice Fernando Rocha, ¿cómo te podemos contactar? Somos del Colegio de Bachilleres y ahorita le voy a preguntar a Roberto porque ya dialogamos sobre este asunto. Zaira Moreno, un abrazo para ti y para el Roberto, que parece se acoplará bien contigo. Mire, pues nos conocemos bien, entonces podemos platicar largo rato. Dolores Zurita, híjole, está medio largo este. Necesitamos una verdadera representación sindical en las escuelas. Homero tiene de sus perras a los líderes sindicales y por eso sigue afectando gente. Dice Brandon, lo de Claudia y su plan musical es una joya, nada más debió hacerlo ajeno a la música de banda o esos corridos tumbados. Creo que eso es lo criticable. A Toño Aquiagua, un abrazo a nuestro amigo. Nelson Alarcón, Martín, yo vi que se reunieron con los de élite, pero seguimos sin suficiente información de la elección, de las elecciones, y eso hará ganar a los amigos del gobierno. ¿De verdad no ven? Deberían hacer campañas más eficientes en el INE y los medios locales también. Pues a eso fuimos justamente, a capacitación ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, porque yo lo decía ese día, el sábado el INE dice estos son los parámetros y el domingo empiezan las campañas. Es una campaña inédita, teníamos que estar todavía más capacitados. Mauro Tiliazzi hasta Contla, un abrazote para ti. Roberto Gutiérrez, Rogelio Conde, otros amigos que nos están viendo, un abrazo enorme. Dice Patricio Lima hasta Alzayanca. Pues mira, el asunto del Colegio de Bachilleres, que es lo que nos preguntan, Domitila, me parece que allí tiene el consentimiento para hacer muchas cosas y no precisamente a favor de los trabajadores del Colegio de Bachilleres, Roberto. Efectivamente, Martín, fíjate que es una lucha permanente que traen ya los trabajadores de ese subsistema en contra de José Alonso Trujillo, quien es el director del mismo, ¿no? Han hecho reiteradas denuncias, han presentado pruebas, le han dado seguimiento, pero sabes que desgraciadamente no hay quien los oiga. Lamentablemente no hay alguna entidad que diga esta boca es mía. Digo, ¿qué caramba le va a preocupar a quienes tienen que tomar las decisiones? Si vemos una prueba de esa evidente corrupción, ¿qué pasó con el caso de los exalcaldes, ¿no? Que fueron observadas sus cuentas públicas, que hablábamos de más de 25 expresidentes municipales que tuvieran que estar en la cárcel por haber malversado recursos públicos? ¿Y dónde los ves? Hoy los ves en la calle, caminando impunemente, como si nada, y ya preparándose para meterse a otra de las contiendas. Y recapitulaba esto porque es muy grave que este instituto, que es formador ya de profesionistas, o sea, ya estás en la antesala de tomar la decisión
¿A qué carrera te vas a inclinar? Que estén sufriendo este tipo de situaciones en donde esté un sujeto que no hay poder humano que lo pueda remover porque se siente protegido por un poblano o por Víctor Cánovas, o sea, ¿cuál justicia? O sea, la total impunidad, el señor hace lo que quiere y en contubernio con la dirigente del Estaicobat, pues ahí están los resultados, ¿no? No quisiera ver qué tipo de profesionistas van a salir cuando vemos este tipo de directivos que tenemos y dirigentes sindicales que se ajustan a los aparentes intereses que han denunciado. Bueno, que Víctor Cánovas es Nayarita, ¿eh? Bueno, Nayarita, pero radicado en Puebla desde Sí, hace más de 2 décadas, ¿no? Pues cuando te deja tanto dinero ser contratista de Rafael Moreno Valle y de todos estos personajes, pues obviamente te quedas a vivir allí. Pero ¿por qué no vive en Tlaxcala si también de aquí pisca bastante buena lana? ¿Tú por qué crees? Yo la de gustar más estar allí en zona de Angelópolis que estar aquí en Gran Patio o en algún mercado de los que tenemos. ¿O Pues, por la seguridad? Yo creo que me voy por lo último, por la seguridad, Martín. Digo, Puebla no es cosa menor. No. Creo ya la situación está más complicada, principalmente porque es una ciudad más grande, con otras bondades, pero también con otros vicios. Otros conflictos. Y otros conflictos que son mayores. Tan solo la zona de San Martín Texmelucan, el Círculo Sí, Rojo. no inventes. O sea, pero pasas más rápido desapercibido, ¿no? Y aquí en Tlaxcala, pueblo chico, infierno grande. Métete a un restaurante aquí del centro y te encuentras a toda la clase política. Sí. Vete a la única plaza que tenemos comercial aquí en el Libramiento, bueno, en el periférico, Sí. y por las mañanas está saturado, te encuentras magistrados, diputados, presidentes. O sea, es más fácil encontrarlos ahí a que vayas a sus zonas de trabajo, ¿no? Ah, sí. Por ejemplo, hoy balconea Edgardo Cabrera, balconea a Homero Meneses, que en horas de trabajo está desayunando en el Vips y le pone ahí en el restaurante de lujo. Pues no sé si sea de lujo, pero cuesta mucho más que en una fonda y en un horario laboral en donde, pues, ¿cómo justificas estar desayunando a las 10, 11 de la mañana? Es que también sus responsabilidades son otras, Martín. Eso siempre lo dice. Tú lo publicas acertadamente en tus redes sociales. Dices, si hay tiempo para dormir, también hay tiempo para correr. Sí. Bueno, si el señor tiene tiempo para dormir, también debe tener tiempo para desayunar. Y no pasa nada que se vaya a desayunar. Nada más que esté atento también en las necesidades que requiere el sector para el que él se alquiló. Porque no nos hace un favor. O sea, y no descarto que vaya a poner alguna de sus publicaciones que acostumbra, porque hasta eso tiene, o sea, no tiene la forma, no tiene la manera de pedir un derecho de réplica, de buscar un acercamiento. Lamentablemente sus áreas de comunicación están infuncionales, y no nada más la de él, sino de la mayoría de dependencias del gobierno del estado. Entonces, ¿cómo tienes esa comunicación? ¿Cómo logras esa empatía si no se abren las puertas, no se abren los canales de comunicación? Y eso de que uno tenga que andarles rogando, no pasa. Yo ahí lo que creo es que en el caso de la comunicación de la SEP, digo, yo conozco ahí a su responsable, y el asunto es que dudo mucho que Homero Meneses les preste atención, les haga caso, porque en el caso específico agrede a los compañeros y no se percata de que, hace un momento lo decías, es funcionario público, Claro. Tiene recursos públicos, el teléfono desde donde postea se lo pagamos nosotros, el vehículo en el que anda se lo pagamos nosotros, todo lo que hace es con cargo al erario, y aunque él dijera, es mi horario de comida y es, sí, pero estás... Pero es secretario las 24 horas del día. 24 horas. Él Allí- cobra de lunes a domingo, no creo que cobre nada más de lunes a viernes y que solamente por unas horas que se presta para llegar a la dependencia. No, él está como secretario y debo suponer que percibe un salario por más de, o por lo menos mensual, aunque no haya trabajado los 30 días que marca el No, mes. eso júralo. Dice Princesita a mí, saludos Martín y Roberto. Gracias. Saludos, mi estimado Martín, dice Abel Vargas, un abrazote para ti, mi estimado entrenador. Dice José Isabel Juárez Torres, grandiosa obra la del alfombrista de Huamantla, Totomostle, con las hojas de planta de maíz. Saludos, estimado Martín, saludos, estimado Roberto, dice Juárez Torres. Gracias. Juan Carlos García, interesante y muy acertadas las reflexiones en la mesa de análisis que tienes esta tarde. Es una tristeza cómo se conducen las políticas públicas y en el mismo tenor algunos políticos que no ayudan en nada al crecimiento de nuestro estado. Muy lamentable. Patricio Lima dice, qué gusto la dupla Martín Roberto. Gracias, Pat. Saludos, buena tarde. Un abrazote. Guadalupe Rodríguez Obando nos está saludando también. Pues Roberto, antes de irnos, hoy publicas una columna que justamente tiene que ver con esto.
Vi la entrevista que tuviste con el diputado federal Raimundo Vázquez Concha la semana pasada, ya para el morir jueves de la semana pasada, así es. Y en el ocaso de la semana, y justamente hoy retomas lo que él dice, una gobernadora más o menos que bien activa, pero con compañeros, con agregados que no le abonan. Yo sí creo eso, Patricio, pero no solamente porque él lo diga, sino porque es visible. Pero creo que gran parte de la culpa también es de ella, porque ella es la que los elige. Tendría que ser tlaxcaltecas. Y hay mucha gente, como el del Colegio de Bachilleres, como el de Infraestructura, pues casi el la oficial, mitad. el oficial mayor. No son de Tlaxcala. ¿Qué tipo de pertenencia pueden tener si no les importa la entidad? Mira, Martín, a lo mejor la pertenencia no es tan necesario, pero sí deben de tener esa responsabilidad y ese amor por Tlaxcala. O sea, lo decía Ray Vázquez en la entrevista, porque veíamos el por qué no se han dado los tiros de precisión y por qué no están los resultados que se esperan. Y él lo dijo, dice, pues es que el secretario de Gobernación, en lugar de que se dedique a trabajar, anda en otro tipo de situaciones, y recordaba que incluso se tuvo que modificar la constitución local para que él pudiera llegar como secretario. Es la primera vez, esto es algo inédito también, que tenemos un secretario de gobierno foráneo. Y creo que por ser foráneo tendría la obligación todavía de tener más el amor por Tlaxcala. Debería de tener ese amor con resultados que el pueblo pide, pero desgraciadamente vemos que no, vemos esa cerrazón, y yo creo que él forma parte de muchos funcionarios infuncionales que no le están ayudando a Lorena Cuéllar. Digo, no de balde llegó ella como gobernadora, fue presidenta municipal, fue regidora, fue síndico, fue diputada local 2 veces, fue diputada federal, fue senadora, ya lo dije, fue coordinadora de los programas federales de bienestar, sí. O sea, tiene una trayectoria muy amplia la gobernadora que efectivamente le ayuda para decir, aquí está mi trabajo, comprobable. Sí, pero ya que llegó al cargo, la gente a la que contrató no ha sido la idónea. Digo, una muestra de ello es quien le maneja la imagen de la gobernadora. 3 titulares ha removido. Bueno, ya son 3 los que ocupan ese espacio. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 6. Ya van 6, más aparte un encargado o 2 que hubo. En la Secretaría de Gobierno ya son 2 titulares. En la Secretaría de Turismo ya van 2. En la Secretaría de Cultura ya van otros 2. Y así súmale en las diferentes secretarías y a lo mejor coordinaciones y algunas otras áreas que no son tan visibles, también ha realizado esos movimientos y no se ven resultados. Pero a la mitad del camino se puede recomponer. No, de que se puede, pero esto ¿cómo lo tienes que hacer? Mediante resultados. Decía uno de los pensadores estos que dan cursos de capacitación, Miguel Ángel Cornejo, se capacita, así aunque ¿por qué no dan resultado a la gente? ¿No? Si no te dan resultado, capacítalos. No te dan los resultados que tú quieres, motívalos. No te siguen dando los resultados, vuelve a motivar, vuelve a capacitar. Y en la tercera, si no te hacen ese resultado, cámbialos. Vámonos, o sea, no te puedes dar ese lujo. Porque si no, el que no funciona eres Claro, tú. o sea, todo recae en la cabeza del sector, y en este caso, ¿quién gobierna el Estado? No es Luis Antonio Ramírez, ¿no? Sí, no es Fabricio Mena, o sea, es Lorena Cuéllar Cisneros, y ella es la responsable de los aciertos y los desatinos de su gobierno. Y aún siendo locales o extranjeros, digo foráneos, sí, pues tendrían que ponerle un poquito de todavía afecto, mucho de amor, más, ¿no? o sea, dices, para justificar, oye, porque pareciera que ningún tlaxcalteca podría llegar a ser secretario de gobierno, pues estamos muy güeyes, ¿o qué? Esa parece ser la lectura, que no tenemos la estatura, que no tenemos la capacidad, que no tenemos la posibilidad cerebral, pues yo no lo creo. Yo creo que tenemos capacidad de que cualquier tlaxcalteca tenga esa disponibilidad, porque acuérdate que Tlaxcala somos un estado, una tierra de guerreros, o sea, los tlaxcaltecas nos pintamos solos y hacemos 1000 cosas en Tlaxcala, afuera y a donde sea. Digo, parte de ello es que fuimos de los colonizadores en el norte de la República, o sea, tenemos el antecedente. Que no se diga entonces que no hay capacidad, porque de qué capacidad hay y mucha, ¿no? Digo, ¿dónde se han ido esos cerebros valiosos? Los vemos en otros estados, los vemos incluso en el extranjero, porque desafortunadamente en Tlaxcala no tuvieron alguna oportunidad para desarrollarla. Así es, así están las cosas en Tlaxcala. Ya, para despedirnos nada más, quiero recordarle lo que hoy Claudia Sheinbaum Pardo retomó muy temprano. Mire, hace 20 años, ¿cómo lo recuerdo? El desafuero de López Obrador. Usted dirá, ¿y eso qué tiene de importante? Todo, porque el hecho de que se toleraran, él mismo aguantó 3 procesos para llegar a donde
logró la presidencia en el 2018, pero esto inicia mucho antes, ¿eh? En el 2000 muchos dicen que fue el parteaguas en donde la gente dijo tiene que ser él. ¿Por qué? Porque Vicente Fox Quesada le pone el dedo y dice no puede ser él, y años después lo dice en una entrevista: hice todo lo que estaba a mi alcance para que no llegara, y aún así llegó Andrés Manuel López Obrador. El discurso que se avienta en San Lázaro, digo, más allá de que sea o no querido, pero es un hecho de que él entró por la puerta de enfrente, se plantó frente a toda la clase política, que por cierto sigue vigente, más de la mitad, y en ese momento les dijo que pues se podía dar el desafuero, como fue Roberto, pero que él seguiría en la lucha política. Le pasaron muchas cosas, muchos años, y del 2000 hasta el 2018, pues él logró ser presidente de la República, pero gracias a este desafuero fue formalizando lo que después resultó ser el Movimiento de Regeneración Nacional, lo que es el efecto de una decisión mal tomada. Si en aquel momento Vicente Fox Quesada se hubiera retirado, hubiera dejado que la gente decidiera, a lo mejor hasta Felipe Calderón de todos modos ganaba. Efectivamente, Martín, coincido contigo. El video que puso en la mañana, que compartió la presidenta Sheinbaum, después de dar a conocer esta nueva estrategia, ¿no? Estrategia del canto y un rollo ahí, me remontó precisamente a ese tiempo, y creo que hoy la lucha que Andrés Manuel inició en ese entonces, hoy la vemos reflejada con ese movimiento de regeneración nacional que literalmente es imparable. Es imparable, ¿por qué? Porque sentó bien las bases, sentó los reales, y como consecuencia de ello, pues hoy vemos ahí un partido, en el caso de Tlaxcala, un partido imparable. Hegemónico. Y que desde donde tú le busques, ¿no? Desde el Congreso del Estado, por ejemplo, que tienen mayoría calificada, pueden hacer y deshacer todo lo que quieran. En el ámbito federal ya lo vimos con la aprobación de las recientes reformas, con las iniciativas, no pudieron frenarlas por más que quisieron. Sí era necesario una modificación, sí era necesario un cambio de gobierno, un sistema diferente, pero creo que también con este cambio estamos viendo vicios, y lamentablemente estamos viendo a gente que no se la creyó, que no nació en ese movimiento, y que pese a todo no tienen esa formación de izquierda, pero eso sí están en la izquierda formaditos y ya alineaditos, porque hoy pareciera que estar en Morena ya tienes un pie dentro de una presidencia, de alguna diputación o algún cargo de elección popular. Pues ya casi nos vamos, Roberto. Para que la gente pueda seguirte, me están llegando aquí mensajes vía WhatsApp. Yo se lo he comentado, de verdad no es por otra cosa, sino que únicamente me limito a leer los mensajes que llegan vía Facebook, porque todos los pueden ver. Si leo los de WhatsApp, que además están muy elevados de tono, van a pensar que tengo algún tipo de tendencia. Por eso solamente los que se atreven a escribir por Facebook los leo. Ya en algún momento tendremos que leer los demás, pero algún correo, algún número para que te puedan localizar, y obviamente tu portal. Gracias, Martín. Pues mi portal se llama Ahora Infórmate. Me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en la web, en Instagram, en Twitter, hoy X, y en las diferentes redes sociales. Pues ahí andamos. En YouTube acabamos de abrir el canal. Próximos días empezaremos con la difusión de y hacerles la invitación los jueves a las 8 de la noche. Tengo un programa de manera recurrente con diferentes actores, y ahí platicamos desde otra óptica con la información que se presenta en el transcurso del día. Ahí Mariana nos está poniendo la imagen de Gracias, Mariana. Efectivamente, ahí estamos con información también diferente, un tanto crítica, que luego a muchos no les gusta, pero pues bueno, es la óptica que este servidor tiene, y que pues muchas de las ocasiones también piensa uno callos, sí, pero pues es cosa que tampoco la podemos ocultar, y tampoco podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Pues gracias, Roberto. Gracias, Martín. A toda la gente de la peligrosa 1370 AM, ya sabe que estamos conectados en este momento. Para los amigos de Huamantla, para Chema, para Fabián, para Edgar, a todos ustedes un abrazo. Para usted que no pudo vernos, escúchenos a través de Spotify. Sabe que acabamos y de inmediato Mariana sube esto a las redes. Y lo invito a que mañana nos siga desde temprano en el portal, y a partir de las 18 horas aquí en vivo. Por lo pronto lo dejamos con este extracto de lo que le comentábamos hace unos minutos, hace unos segundos: el desafuero de López Obrador. El año 2000 fue el parteaguas, así lo veo, de no haber sido en el 2005, de no haber sido por ese momento, créame usted, difícilmente López Obrador hubiera logrado que en el 18 se lograra la presidencia de la República, algo que no quería Vicente Fox,
que no quería Peña Nieto, que no quería Felipe Calderón, que no quería nadie, ni los empresarios, y sin embargo lo logró Roberto. Lo dejamos con el fragmento y nos vemos mañana. Gracias, Martín. Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo Farri, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente: palabras más, palabras menos. Nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Tal vez a partir de entonces, o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde Los Pinos. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa con el propósito de degradar las instituciones de la República. Acuso también por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Huitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento. Claro está, de aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre.
todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del FOAPROA, de los amigos de Fox, del PEMESGAY y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es el Estado de Derecho que pregonan. ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Diputadas y diputados, ciudadano presidente, en uso de mis derechos, me retiro. Es todo lo que yo tenía que decir. Muchas gracias.